Bueno, nosotros estamos con el tema de Hebreos, seguimos estudiando Hebreos. Muy bien, seguimos con esta idea, enfocarnos quién es el autor, que es lo que vamos a terminar de ver hoy, los destinatarios y un bosquejo de las advertencias o amonestaciones. Así que vamos a la primera, hoy tenemos muchas. Estamos tratando de demostrar que Lucas es judío. El problema de los diccionarios, cuando tomaron Colosenses 4:10 en el periodo de la Reforma, muchos creían que, ya lo vimos, Aristarco, Marcos y Jesús el Justo eran los tres únicos de la circuncisión que ayudaban en ese momento a Pablo. Y entonces de ese texto, de Colosenses 4:10 y 11, surgió el concepto que probablemente sea el único gentil. Bueno, ya hemos estudiado en años anteriores que Dios jamás le entregó la palabra escrita a nadie que no fuera judío. Vamos a terminar de ver esta palabra, sun geneis. Esto está en inglés, pero lo que quiere decir es que es un pariente que incluye una familia extensa o extendida y alguien del mismo país, uno de la propia nacionalidad o de la propia gente. Ahora vamos a ver los textos, así que esto lo pasamos rápido. La forma femenina tardía, acá lo tienen en castellano. Miren ustedes cómo lo expresa en Lucas 1:36. Y aquí tu parienta, Sungenis, Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Fíjense, sun es con o conjunto y genes, de la genealogía que conocemos más. Y la otra palabra en la Strong denota primariamente congénito, natural, innato. Nosotros usamos congénitos para hablar de una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Congénita, venía con él, desde sus genes. Bueno, seguimos. Una parte de esta palabra utiliza lo que es la relación familiar, es decir, la parentela de alguien. Aquí nosotros conocemos por apellido, tal apellido, su descendencia. En Lucas 1:58 dice, y cuando oyeron los vecinos y los parientes, ¿sí?, que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Estamos hablando justamente de todo el proceso con Elizabeth, con María, en esos nacimientos, ¿sí? Pero ahí utiliza el término parientes. En 14:12 dice, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes. Fíjense que viene explicando justamente esta palabra, cómo la utilizaban ellos, Lucas. Seguimos algunas más. En 21:16, seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes de la misma línea genética. Juan 18:26, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel, o sea, de Malco, al que Pedro le cortó la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Hechos 10:24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Fíjense cómo separa los amigos íntimos de los parientes. Así que la palabra esta nos va a dar una gran idea de Romanos 16. Cuando hay una relación por tribu o por raza, Romanos 9:3, Pablo dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de la raza judía, de la misma genética, Abraham. Seguimos. En 16:7, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes. Eran judíos estos. Y mis compañeros de prisión, en los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Es decir, que estos parientes evidentemente habían recibido a Cristo antes que Pablo se convirtiera. Siguiente texto. 16:11. Saludad a Herodión, mi pariente. Está hablando de que ese es judío. Y 16:21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, o Lucas, Jasón y Sosípater, mis parientes, judío. ¿Por qué razón se le ocurrió a alguien decir que Lucas era gentil?
por una mala interpretación de Colosenses 4:10. Nada más. Pero no porque la Biblia no nos asegure. Y esto confirma el concepto de que la palabra de Dios fue entregada a la nación judía. Tanto las promesas del Antiguo Testamento como todo este mensaje del Nuevo. Por eso la salvación, decía el Señor, venía de los judíos. Muy bien, ahí los puse en griego también para aquellos alumnos que cuando estemos hablando de este tema lo necesiten. En Marcos 6:4 y en Lucas 2:44 se usa alternativamente esta palabra. Ahí les pongo, si alguien tiene un diccionario de palabras de Vine, va a encontrar con la página y todo dónde está esta información. Vamos a algo más. 16:20, lo que habíamos dicho antes. Timoteo, mi colaborador, lo separa. Timoteo tenía padre gentil y madre judía. Lucio, que es nuestro Lucas, Jasón y Sosípater, mis parientes judíos. Lucas, entonces, completamos la información, es judío. Vean el video anterior que hicimos el primer paso del desarrollo. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Conclusión, Lucas es judío. Era ayudante del apóstol Pablo. ¿Sí? Lo que coincide con este tema de Efesios, pero nosotros estábamos hablando de Colosenses. Seguimos. Bueno, ahora quiero explicarles algo del oficio del ayudante de apóstol. ¿Por qué un ayudante de apóstol sí podía escribir? ¿Está bien? Bueno, primero, estas personas recibían dones por parte de los apóstoles a través de imposición de manos. Hablamos del Nuevo Testamento. Después vamos a ver del Antiguo. Esteban, Felipe y Timoteo, imposición de manos. Esteban solo tenía 3 características cuando lo eligen junto con Felipe y los otros 5 diáconos. ¿Cuáles eran? Llenos de sabiduría, del Espíritu Santo y de fe. Sin embargo, una vez que tienen la imposición de manos, Esteban hacía grandes señales y prodigios. Y Felipe, lo mismo cuando estaba predicando el Evangelio. Ya era un evangelista. Cuando Pablo vuelve hacia Jerusalén, donde lo van a apresar, en el capítulo 20 dice que pasan por la casa de Felipe, que tenía 3 hijas que profetizaban. No quiere decir que traían profecías como el Antiguo Testamento, sino que presentaban la palabra de Dios, llevándola a otras personas. En Timoteo sabemos que se dice que él tenía que avivar el fuego del don de Dios que estaba en él por imposición de manos, tanto de Pablo como del presbiterio. Es decir, que Timoteo tenía algunas características. Después vamos a ver el punto B. Estos ayudantes de apóstol podían recibir todos los dones del apóstol o solamente algunos. Felipe, vamos a seguir, no podía dar el Espíritu Santo por imposición de manos. Tuvo que ir Pedro y Juan, en capítulo 8 de Hechos. Esteban, después de la imposición de manos, no antes, realiza señales, prodigios y milagros. Vuelvan a leer capítulo 6, 6 al 8. En Hechos 8, lo que decíamos de Felipe, no había manera de que él impusiera las manos. Así que ese don que daban los apóstoles a sus ayudantes estaba limitado. De la misma manera que en el Antiguo Testamento estaba limitado el concepto de un consejero del rey o de un embajador. Cuando moría el rey, esos embajadores, esos consejeros ya perdían su trabajo. Es exactamente lo que pasa hoy en la política. Una vez que cambia el gobierno por otro signo, entonces todos los que están allí tienen que presentar su renuncia. ¿Sí? Bueno, esto era algo muy parecido. Ahora lo vamos a explicar más claro con los ejemplos del Antiguo Testamento. Por la estrecha unión con los apóstoles del Señor, a veces, y muy pocas, se los reconocía como apóstoles, si bien no eran apóstoles del Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver en Hechos 1:26. Por ejemplo, Matías es elegido apóstol, pero no es contado con los 12 apóstoles. Nunca se le llamó apóstol, sino que estaba para conformar el grupo de los 12. ¿Por qué?
Porque Pablo va a decir en Gálatas 1:1, apóstol, no de hombres ni por hombres, de Jesucristo, directamente de parte de él el llamado. Seguimos un poquito más. En 1 Corintios 12, cuando está la lista de los dones del Espíritu Santo, no incluyen al don de apóstol. ¿Por qué? Porque está hablando de los carismatas, no está hablando de los dorean. Los dorean de Efesios 4:11 son personas regaladas por Cristo a la iglesia. Estos carismatas son capacidades espirituales que el Espíritu repartía como Él se le daba la gana a la iglesia local, pero nunca le daba un apóstol a la iglesia local. Según Efesios 4, desde el 7 hasta el 16, la idea era que estos apóstoles y profetas completaran la unidad de fe, que es la Biblia. Y una vez que ellos terminan de hacer eso, no hay más. Se acaba todo proceso de nuevos apóstoles. Un texto más. En 2 Corintios 11:3 dice, los falsos maestros se autodenominaban apóstoles de Cristo. Y Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, Juan le dice en Apocalipsis, has probado a los que se dicen ser apóstoles y has demostrado que no son, que son mentirosos. En 1 Tesalonicenses 2:6, Pablo escribe diciendo, Pablo, Silvano y Timoteo podían ser sostenidos como apóstoles del Señor, pero Silvano y Timoteo no eran apóstoles. Entonces, ahí encontramos el texto que dice que podían ser llamados por los demás o considerados por los demás apóstoles, pero no eran apóstoles del Señor Jesucristo, elegidos directamente por Él. Seguimos un poquito más. Antecedentes bíblicos. Vamos a ver 3 nada más. Podríamos estudiar algunos más, pero básicamente son 3. Primero Moisés y Aarón, que lo vamos a ver en Éxodo 7 y 8. Moisés y Josué en Números 27. Y vamos a ver a Eliseo y a Giesi después de que Elías asciende. Así que con esto vamos a tratar de ver rápidamente. Fíjense, vamos a Éxodo 7:9. Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás, eso se lo está diciendo a Moisés, a Aarón tu hermano, toma tu vara. Ellos allí tenían varas, ¿sí? Moisés tenía la suya y Aarón la suya. ¿Cómo sabemos eso? Porque la que reverdece y genera almendros y todo es cuando la rebelión de Coré dice, basta de ustedes. Ahora, fíjense que vienen a Faraón, Moisés y Aarón, y dice que echó su vara delante de Faraón sus siervos y se hizo culebra. Aquí, Moisés es el profeta, es el que está responsable ante Dios. Pero como él se quejó tanto diciendo, no, pero mirá que yo soy medio tartamudo, dice, está bien, yo sé que tu hermano Aarón, el iluminado, bueno, yo te voy a hablar a vos y vos a él. Por eso se respeta aquí. Seguimos. Llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara. Fíjense como que era algo normal que cada uno tuviera como ese símbolo de autoridad. Por eso cuando ustedes ven el símbolo de la Iglesia Católica, ven una vara y un cayado, cruzados. Y arriba la tiara de los papas. Entonces la vara de Aarón devoró a las serpientes que eran las varas de ellos. El corazón de Faraón se endureció, no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí vemos el primer caso, y podemos ver más textos, pero ustedes pueden revisar después, en Éxodo 8, lo mismo. Jehová dijo a Moisés, di a Aarón. Es decir, el ayudante de este profeta era simplemente alguien a quien el profeta le decía lo que tenía que hacer, pero tenía que venir de Dios eso primero. Lo mismo va a pasar en la elección de los diáconos que estábamos hablando recién. Si Dios no hubiera generado la situación, porque es Dios el que está detrás de eso, permitido, mejor dicho, para que se elijan estas personas, las únicas cosas que tenían como condición eran 3, pero luego de la imposición de manos podían hacer otras cosas que no estaban haciendo hasta ese momento. Seguimos.
Ahora es el tema de las ranas. Di a Aarón, extiende tu mano con tu vara. Versículo 6, extendió su mano y subieron ranas que cubrieron la tierra. Pero los hechiceros hicieron lo mismo. Seguimos. En 8:16, Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, y así fue. Ahora, fíjense cómo sigue. Los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. ¿Y qué le dicen a Faraón? Dedo de Dios es este. Todos estos milagros que Dios estaba haciendo, estas señales, terminaron endureciendo el corazón de Faraón. Esta historia la conocemos, pero más que nada saquemos de aquí lo que les quería decir. El ayudante, en este caso de Moisés, Aarón, solo hacía lo que le indicaba el profeta y la orden venía de parte de Dios. Vamos a ver otro caso. Moisés y Josué. Son muchos los textos, así que salteo algunos para no usar mucho tiempo. Dice que Moisés le dice a Dios, bueno, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre esta congregación, porque no se olviden que ya Moisés está cerca de los 120 años. 40 en Egipto, 40 en el desierto, 40 llevando al pueblo, 120 años. Está bien, no se le había bajado la vista, dice, estaba todo bárbaro, pero 120 años son 120 años. Yo hasta los 99 los voy a hinchar, nada más. Entonces, dice que este varón tenía que salir delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Un tema que sabemos que el Señor en los evangelios dice que los veía como ovejas sin pastor. Seguimos. Jehová dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás, y la idea es colocar, delegar de tu dignidad. Lo interesante que esa palabra, que tiene el número 1935, es una palabra que significa gloria, esplendor. Bueno, eso era lo que le iba a transmitir desde lo que Dios le había dado a Moisés, ahora a Josué. Y entonces dice que eso era para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Seguimos. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Acuérdense que Urim y Tumim eran dos piedras que tenían el bolsillo del efod colgado el sacerdote y le servía para lo que se llama echar suertes en Hechos 1. Nada más que no estaba el Urim y el Tumim. Las suertes las echaron sacando una para Matías y otra para el otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, por el dicho de él saldrán, es decir, el liderazgo que iba a tener, y por el dicho de él entrarán. Y todos los hijos de Israel tenían que estar ahí. Entonces Moisés hace como Dios le manda, toma a Josué, lo pone delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo. O sea que toda esta tarea que tenía Moisés tenía un esplendor, tenía una dignidad que ahora va a pasar a otro líder. Fíjense que es porque va a morir, no porque está haciendo lo mismo que hacía el ayudante de apóstol con el apóstol. Él va a morir, por eso tiene que traspasar ese liderazgo. En Segunda Reyes vemos a Eliseo y a Giezi. No me detengo con el tema de Elías y Eliseo. Recuerden que Eliseo va acompañándolo después del momento en que Eliseo es amenazado por Jezabel. Jezabel le dice, mañana vas a estar como uno de estos 450 profetas que mataste, y él huye. Dios en la cueva, cuando escucha el silbo delicado y apacible, le dice, ahora vas a ir y vas a ungir a tal persona como rey y a tal persona como tu ayudante. A Eliseo.
va a ser tu ayudante. Eliseo va caminando con él. Y dice el texto bíblico, cuando el Señor le dijo a Elías que iba a ser llevado, entonces iba caminando con Eliseo. Le dice, bueno, mira, quédate, el Señor me va a llevar. No te voy a dejar. Así me haga el Señor y me añada todavía más castigo, no te voy a dejar. Y va para un lado, aparecen los hijos de los profetas y le dicen, ¿sabés que hoy el Señor te va a quitar a tu Señor? Sí, yo lo sé, dice, no me lo digan. La tenía clara, sabía que Dios se iba a llevar a Elías. Y Elías, charlando en el camino, le dice, ¿qué querés que yo haga por vos? Y le dice, una doble porción. La primera porción es que soy tu ayudante, pero me encantaría ser profeta. Yo quiero estar en el servicio al Señor. No lo dice el texto, es lo que yo les explico de lo que quiso decir. Nada de eso de la doble porción, que es una cosa media rara que inventaron los pentecostales. Esto es una idea judía. Entonces le dice, bueno, si yo cuando me voy me ves irme, entonces Dios te lo va a dar. Pero si no me ves, no es mi responsabilidad darte ese cargo, es del Señor. Así que la elección para estar en esa tarea de profeta era el Señor. Por eso cuando lo ve que se lo lleva el torbellino detrás de los carros de fuego, él dice después, levanta el manto y dice, ¿y será que Dios me ha nombrado? Porque lo vi. Y toma el manto y dice, ¿dónde está el Dios de Israel? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y empiezan los milagros de Eliseo. Así que esa doble porción era que fue colocado en una tarea que él no podía elegir. Nadie podía elegir eso. Ser un profeta de Dios, ser llamado por Dios para una tarea, no era algo que se elegía. Así debería ser siempre, pero bajo la gracia tenemos algunos cambios. Seguimos. Ahora la historia es que con Giezi él iba caminando por Israel y de repente pasan por Sunem y esta mujer se da cuenta que era un profeta. Y le dice al esposo, mirá, este varón es un varón de Dios. ¿Por qué no le hacemos un aposento? Cuando él viene, se queda a comer ahí, nosotros lo convidamos a comer. Porque se ve que era piadosa la señora. Y el marido hace eso. También serían de buena posición económica para poder construir algo más. Y de repente dice, fíjense en el versículo 13, le dice a Giezi, tú has estado solícita. Miren que lo está mandando a Giezi. ¿Por qué no se lo dice él? Porque esta era la función del ayudante de profeta. Como es la función del ayudante de apóstol en el Nuevo, hacer lo que está conforme a la voluntad de Dios. Y quien lo estaba diciendo aquí era Eliseo. Pero cuando en el Nuevo Testamento Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, y te dejé para que hagas esto y para que hagas lo otro, no podía hacer otra cosa que cumplirlo. Pero ven que hay un antecedente de este proceso, de esta forma en que Dios guía a las personas a hacer las cosas. Por eso va a decir que nadie toma para sí, en Hebreos 7, esta responsabilidad, sino el que es llamado por Dios. Entonces le dice, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Él no está hablando, yo Giezi voy a hacerlo. Es lo que le dijo Eliseo. Entonces, ¿necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Es decir, ella no estaba buscando ninguna posición importante en el reino o pasarla bien. Simplemente nada. Pero fíjense, como le pregunta a Giezi, dice, yo veo que no tiene hijos, le dice Giezi. Y entonces le avisa, el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente y en el tiempo que Eliseo le había dicho. Ahora, en esos 4 versículos que no están, un día de campo vuelve el hijo, tiene dolor de cabeza y ella lo tiene con ella y hasta que se muere. Entonces le habla al marido y le dice, mirá, quiero llevarme unos criados y unos asnos, voy a ver al varón de Dios. Y él le dice, ¿para qué vas a ir? Le dice, si no es tiempo de luna nueva, no hay nada importante. Y ella le dice, paz.
lo que necesitaba en ese momento había perdido a su único hijo. Entonces, dice que Giezi, cuando ella parte, ahora les leo lo que sigue. Subió, lo puso sobre la cama del varón de Dios, es decir, en el aposento, y cerró la puerta y se fue a verlo. Entonces, partió pues, vino el varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la tsunamita. Y la historia se va a desarrollar muy rápido, porque le va a decir a Giezi, ¿tenemos el otro versículo? Que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella le dijo, bien. No le contó nada, le dijo, bien. Porque él era el criado, el ayudante de Giezi, de Eliseo. No tenía por qué saber eso, porque su angustia era para llevársela directamente a este varón. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo, no me lo ha revelado. 28. Ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? O sea, a vos, Eliseo, te pedí yo. ¿No dije yo que no te burlases de mí? Esta palabra tiene una connotación como diciendo, yo no esperaba tener un hijo, pero mucho menos perderlo. Salteamos unos versículos más. Él entonces dijo a Giezi, ciñe tus lomos, toma mi báculo, toma mi vara, y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Aquí está delegada una parte importante que podía hacer Eliseo sobre Giezi. Y sabemos la historia. Dice la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos, había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar con Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Así que esto que estaba limitado en las manos de Giezi, por ser ayudante, ven que no tenía toda la capacidad de Eliseo, ahora Eliseo es el que lo va a levantar. Seguimos. El niño estaba muerto, tendido en su cama, cerró la puerta, oró, se subió sobre el niño, puso su boca, todo para transmitirle la vida que él tenía, y sin embargo, sabemos que entró en calor, pero todavía no. Entonces él empieza a pasear por el dormitorio y de repente vuelve a repetir esto y seguimos un poquito más. Versículo 36. Llamó a él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Estas historias que contienen algún aspecto muy emocional, muy interesante, tienen una base doctrinal detrás. Los ayudantes de los profetas en el Antiguo Testamento tenían limitaciones y no eran iguales que el profeta llamado por Dios. Esto es lo que estamos viendo en el Nuevo Testamento. ¿Para qué estamos viendo esto? Porque precisamente si tenemos que decir que Lucas era un ayudante de apóstol, tiene autoridad para escribir tanto Lucas, el Evangelio de Lucas, como Hechos, y probablemente Hebreos. Seguimos. Resumen. Los profetas del Antiguo Testamento podían poner sobre sus ayudantes todos o una parte de sus dones. Segundo, los ayudantes solamente podían utilizar esos dones compartidos por el profeta mientras el profeta estaba vivo. Esta fue la forma en que le pidió Eliseo la doble porción. Tercero, cuando Dios le avisaba al líder que lo uniría a sus antepasados, es decir, vas a morir, entonces les delegaba toda la dignidad o esplendor al nuevo líder para su ministerio futuro. En el caso de Elías, era el manto.
Esto también es importante saberlo. Los periodos milagrosos fueron, o sea, pasaron en la historia solo 4 periodos. El primero, Moisés y Aarón en el periodo de la salida de Egipto y en el desierto. El segundo, Elías y Eliseo, alejamiento espiritual de Israel. Jeroboam puso ídolos en Samaria, los becerros. Tercero, o sea, el periodo del Señor y el ministerio terrenal al pueblo judío, donde el Señor mismo delega 2 veces la posibilidad en los 12 y en los 72 o 70, según la versión que lean, de poder ir a sanar y echar demonios. La tercera es en el periodo de la iglesia, desde Pentecostés y no más de unos 30 años, porque no hay más información de que hubieran seguido haciéndose milagros. 3 razones. Trófimo, Tíquico, enfermo en Mileto. Hablando de Timoteo, le dice, no bebas agua, un poco de vino por causa de tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué no le dijo, anda con el hermano con el don de sanidad? Si estaba pastoreando iglesias en Éfeso. No estaba más. Y como muchas de estas personas tenían esos dones carismata, en Hechos 2, en 1 Corintios 12, se ve que ya no estaban funcionando. Pablo mismo podría haberle hecho una imposición de manos a Timoteo para que sea sanado, y no lo hizo. Y evidentemente aún el apóstol, podríamos decir, ya no estaba con ese objetivo. Si no le hubiera dicho, vení a verme que te voy a sanar del estómago. Además no necesitaba verlo. Podría haber dicho, Timoteo, sé sano. La sombra de Pedro. Es decir, que hay un detalle doctrinal y escatológico que nos va indicando que va terminando esa gran parte de milagros, señales y prodigios. Y la otra va a ser en el futuro, en el tiempo de la tribulación, el anticristo, el falso profeta que va a hacer hablar a la imagen, los 2 testigos. Así que esto ¿para qué era? Era para mostrar que Lucas no era gentil, que Lucas no era un apóstol del Señor Jesucristo, sino que era un ayudante de apóstol, y entonces es más probable que él sea un autor del libro a los Hebreos. Aquí terminamos.